en el programa Expresión Política que se transmite a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y también SR Radio. Hoy proponemos un tema que es aparentemente sencillo de hablarlo y de opinar, pero tiene muchas profundidades. Campaña y gobernabilidad, el mito de los 100 días. Eso proponemos a ustedes que están en audiencia de esta gran alianza de medios de comunicación. El invitado para el día de hoy, Pablo Ortiz, con quien vamos a hacer este análisis y esta opinión. ¿Y por qué con Pablo Ortiz? Porque simplemente es una persona que está fuera del contexto de adherente, integrante y de participación política, analítico sí, en el sentido de decir las cosas de forma profunda sobre el tema que estamos proponiendo el día de hoy, campaña, gobernabilidad, el mito de los 100 días. Pero antes de ello quiero saludar a Pablo Ortiz. Pablo, buenos días. Muy buenos días, Pablo, un gusto saludarte. Lindo, en igual forma, un gusto saludarte. Agradeciendo pues estar aquí presente y vamos a tratar de hacer que este programa sea lo más crítico posible, de forma muy sana, por supuesto. Claro que sí, Pablo, y para hacerlo crítico, pongo las siguientes perspectivas de lo que nosotros entendemos por gobierno, que es un acuerdo entre una nación para el mismo establecer orden y respeto en lo que sería el ejercicio de la gobernabilidad y el ejercicio de lo que es las instituciones de Estado y de gobierno. Pablo, quiero partir de algo. Y, por ejemplo, siempre hemos hablado, o nos dicen, campaña y gobernabilidad y la típica. Hay que esperar 100 días para conocer de allí para adelante los resultados que puedan devenir de una institución de gobierno que se elige mediante votación popular. El mito de los 100 días. Y te pregunto, ¿la campaña es una realidad o simplemente una utopía de romanticismo para hacerte creer que estamos en las condiciones de asumir una gobernabilidad para que tú me des tu poder político y yo administrar el mismo? Pablo. A ver, vamos a hablar un poquito del contexto histórico y no nos vayamos a ir tan lejos. Hablemos desde que salimos de la dictadura, pasamos por el triunvirato y entramos a la vida democrática. Perfecto. Han transcurrido cerca de 50 años, ¿no es cierto? El panorama político en el país no ha cambiado. Los actores en un 90% siguen siendo los mismos. Tal vez hayan cambiado las figuras políticas, pero detrás de la figura política siguen los mismos cuerpos de poder manejando el estamento político. Ahora, si en 50 años esa cosa no ha cambiado, la institucionalidad no ha cambiado. O sea, incluso te digo algo, hasta la podríamos poner en el plano de que la institucionalidad es más torpe, mucho más torpe, porque han aumentado los procesos tramitológicos y no ha aumentado, como te digo, la perspectiva de que las cosas se hacen mejor para poder ver mejores cosas para el pueblo, ¿no? Simplemente ahora muchos de los personajes o los ciudadanos como nosotros cumplimos ciertas cosas porque nos obligan, si no, no podemos hacer ciertas cosas. Claro. Ahora, si la institucionalidad está mal y los políticos son los mismos, o sea, no podemos pedir gobernabilidad. Y para mí 100 días es un mito desde toda perspectiva. Si nos vamos a centrar en Loja, creo que este diálogo vamos a hablar más de Loja, nosotros ya tenemos claro nuestro panorama. Por ejemplo, si hablamos del municipio de Loja, que es creo que a donde nos vamos a centrar, el municipio de Loja en los últimos 30 años de su presupuesto general
¿cuánto destinado para pagar sueldos y salarios? En gasto corriente. Casi el 100%, pero eso lo vamos a topar más adelante, Ya. Pablo. Pero me gustaría, por ejemplo, profundizar el tema de una campaña electoral. Y estamos viviendo una campaña electoral. Y por eso manifestamos, o sea, la campaña electoral no enfoca realidades, sino enfoca perspectivas y a lo mejor ilusiones para hacer de ese producto que se está vendiendo a lo mejor algo atractivo en la mente de un ciudadano, incidir en la mente del ciudadano para que tú le des el voto a uno de los candidatos que vende ilusiones, pero no vende realidades sobre el Estado. Entonces esta utopía, ¿cómo la vemos? En este momento hay dos personas que están en contienda electoral y una de ellas, sector femenino, manifestar que la atrocidad resulta ser lo más benevolente para un pueblo. A ver, hay cosas que te enseñan los procesos históricos. Una de ellas, ya te dije la primera al principio. Definitivamente nuestro protagonismo político no ha cambiado en 50 años, ¿ya? Han cambiado los actores, sí. Protagonismo. Ya. Sí, protagonismo. O sea, ser protagonista de un evento electoral, nada más. Nada más, pero no han cambiado los actores que verdaderamente manejan el asunto político. O sea, siguen siendo los mismos. Lo que sí nos queda una gran lección. Hay una cosa que es importante citar aquí. A Luisa González no representa a las mujeres. O sea, no representa. No deberíamos de topar mucho el tema de que es una mujer, porque no las representa. Pero quieren vender esa idea de que representa a las mujeres, que las mujeres voten por la mujer. Yo te digo y no algo, es así. Yo te digo algo. Mi familia somos 6 personas. De las 6 personas, 4 son mujeres. A ninguna las ha convencido. Entonces imagínate, si entre 4, o sea, si entre 6, 4 mujeres, ninguna va a votar por ella, el panorama es parecido. El panorama es parecido, porque claro. tú ves casi cierta tendencia incluso a nivel familiar. Ahora, nosotros somos una familia grande. De mi familia grande la mayoría son mujeres y ninguna va a votar por ella. O sea, no sé, no tiene lógica. Lo que sí nos está demostrando la nueva campaña política es una cuestión. La gente pide a gritos un cambio. Y un cambio, no un cambio solo de argumento político, de ideología política, de posición política, no. Pide un cambio generacional. Y, aunque, perdóname, para mí Daniel Noboa es desconocido prácticamente en en todo el panorama político. Pero mira, o sea, fue sorprendente. Y la gente joven votó por Daniel Noboa. Entonces, ¿qué quiere decir? Queremos un cambio generacional. Y los políticos no lo están captando. Pero será cambio generacional, Pablo, porque yo al inicio del programa te dije, el gobierno es un acuerdo entre una nación, entre nosotros, sobre lo que es establecer líneas rojas y líneas azules, si cabe el término, sobre orden y respeto. Para mí es eso el gobierno. Entonces, cuando se escuchan discursos, la diferencia entre un candidato y el otro candidato, Daniel Noboa es más pragmático, no es idealista. A ver, ahí hay una cosa, Pablo, que hay que ponerle el tapete sobre la mesa. Si tú analizas el currículo de Daniel Noboa y el currículo de Luisa González, hay una diferencia garrafal, o sea, es tremendo. El uno es más ejecutivo que el otro. Y otra cosa, en realidad, voy a tomar tu palabra, el uno es un hombre pragmático. Claro. Es práctico. O sea, otra cuestión que es importante citar, aquí no le hicieron un favor, la gente tiene una concepción, por favor, no quiero que se entienda que yo estoy a favor de Daniel Noboa. Mi voto es secreto, yo sabré a quién le doy. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, ya me hiciste acordar de algo, pero algo se verá, dijo alguien, ¿no? Hay señales, dicen. Hay señales, dicen, ya. Pero, o sea, es simple la cuestión. Alejado de que el señor Daniel Noboa sea hijo del hombre más rico del Ecuador, tiene méritos, pues, que son méritos propios, claro. Tiene méritos, son imposibles de negarle.
Un tipo que, por ejemplo, ha sido becado en el colegio. El padre no ha pagado el colegio de él se lo ha ganado. El tipo ha sido becado en una universidad de Estados Unidos por sus méritos académicos. Ya. 2 de sus 3 maestrías son ganadas por méritos académicos. Entonces, O sea, no funcionó la plata allí, sino el cerebro de él. funcionó. Y otra cuestión, perdóname, muchas limitaciones vi en el debate presidencial. Pero el tipo tenía para darles cátedra a toditos, ¿ya? Académicamente el tipo está preparado. Entonces, ahora viene la conclusión. No es algo improvisado. No. Es una persona que se la preparó para lo que tiene que hacer. Y ese es el gran defecto de las organizaciones políticas en el país. Claro, y hay una cuestión que quiero preguntarte, Pablo, para que tú puedas, a lo mejor con tu criterio y opinión muy certera y precisa, a lo mejor clarificas lo que te cuestiono en este momento. Claro, el uno tiene experiencia y es muy ejecutivo, y el otro tiene experiencia de administración institucional. En el aspecto privado de empresas, en las empresas los errores casi que no son muy justificados. Allí tienes que ser preciso, concreto y saber dar directrices. Y cuando tú das una directriz, no es que se te ocurre ese momento, todo tiene una planificación de soporte. En la estructura institucional del Estado, ¿qué ocurre allí? Las novatadas son justificadas como errores de buena fe. ¿Cuál es la diferencia allí en ese sentido, Pablo? Las cosas son simples, Y allí no estamos hablando de hombre y mujer. No, es que en el Estado no hay esa virtud del feminismo y del masculinismo, nada. A ver, el Estado es Estado. Antes de continuar con este diálogo que se está poniendo un poco más interesante, quiero que entiendas mi posición. Para mí no hay hombre ni mujer. O sea, solo en el sentido biológico, por supuesto que sí. Claro que sí. Pero en igualdad de intelectualidad, de cultura, de educación, para mí no hay trascendencia en eso. O sea, aquí los méritos no se los puede dar porque yo soy hombre o porque ella es mujer, ni porque ella es mujer o yo soy hombre, o porque él sea trans o no. Para mí eso es indiferente. Claro. Eso es totalmente indiferente. O sea, no, para mí eso no calza en el contexto social, político, cultural, no calza esa cuestión. O sea, tú vas en la línea de lo que dijo Deng Xiaoping. No me importa si el gato es blanco o negro, el asunto es que case ratones. Es sencillo, es que es sencillo. ¿Cómo te digo? La capacidad intelectual, la praxis, la capacidad para innovar, no viene, o sea, solo de un sector. Viene de cualquier sector y a veces del que menos. Del que menos se... ¿Sí? Exactamente. Eso ya. Ahora me voy a lo siguiente, o sea, yo te digo una cuestión. Quería acabar algo de lo que te estaba diciendo en delante. Concluya, compañero Sí. Pablo. Voy a decir algo, que uno de los errores más graves que ha cometido la partidocracia es no haber preparado gente para las futuras contiendas políticas. Exactamente. Mira, ¿cómo puede ser posible que una persona ya lleve 50 años haciendo política? Lo han destituido. Ya le dijeron una vez que no. Ahora le dieron el 3%, creo que es de votos. Y sigo captando que a lo mejor vuelve a participar. Ya. Otra persona entró arañando. Entonces, ¿qué le está diciendo la gente? O sea, ya cumplió su vida útil. Bien o mal, ya la cumplió. Claro. Entonces, para mí, ese es el problema. Entonces, ¿qué veo en Daniel Noboa? ¿Qué veo en Daniel Noboa? En Daniel Noboa veo algo sorprendente. Es un tipo que lo criaron con esa visión, ¿ya? Claro. Lo educaron. Pero no es que solo ¿cómo te digo? Lo pulieron. Lo pulieron, no. Hubo de él esa genialidad, lo podemos decir así, para prepararse y entender las cosas. No cualquiera, o sea, tiene, ¿cómo te digo? No cualquiera tiene ese argumento de conocimiento petrolero, eléctrico,
de producción. O sea, no es una cosa que te nace. Si yo la invitara ahorita a uno de los asambleístas a sentarse aquí y a discutir no se va a poner la noche anterior a leer, No, a leer las cuestiones. Vos tienes que tenerlo ya, como te digo, es una trayectoria de venir el conocimiento lo absorbiéndolo. Vuelvo y claro. repito, o sea, yo te digo algo, ya llevo 20 años haciendo cosas y dedicando casi 4 horas de mi día a leer, a conocer. Entonces, no es algo que te lo ganas, o sea, de un día para otro. No te puedes sentar aquí. ¿Cómo le podría decir? O sea, yo entre mí digo, yo voy a ver un debate en donde mejor me voy a sentar, me voy a cruzar de manos y voy a decir, o sea, ¿cuál va a ser el argumento? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Es que ya lo hicimos. O sea, y esa no es la posición. Lo que dice mi hija, o sea, lo voy a tomar en nombre propio de mi familia, lo que dice mi hija. Si yo de ella viera que existe una clara idea y dice, bueno, yo como mujer voy a hacer esto, voy a hacer este otro, o sea, yo hasta la apoyaría. Ahí marca la diferencia. Claro, pero aquí no, ya lo hicimos. O por ejemplo, de salir diciendo, ¿cómo es la famosa frase que dijo en la Universidad de Cotopaxi? Nosotros éramos medios los mojigatos. O sea, mejor hay que mantener, a personas como ellas hay que mantenerlas calladas. O salir diciendo que Venezuela es un paraíso frente a Ecuador. ¿Qué significa eso? O sea, fuera de las barbaridades, porque son barbaridades, fuera de las barbaridades, ¿qué quiere decir? Que esta señora no coge ni siquiera una hoja de un pasquín para leer. O sea, no tiene ni la más mínima idea. Lo peor de todo, y voy a reiterar lo que escribí hace pocos días, lo peor de todo es que la apoya un 35% de los ecuatorianos. Ignorancia, no, Pablo, ya no hay ignorancia. No, allí no hay ignorancia. Eso es estupidez. Vuelvo y reitero. ¿Sabes? Y te lo voy a decir y lo voy a poner en la misma posición que la pone Alex Kaiser. ¿Por qué estupidez? Porque la gente sabe que está mal y vota por eso. Y esos son estúpidos. Claro, pero allí hay una cuestión, Pablo, y eso es lo que siempre hemos tenido temor en ese sentido y lo hemos analizado conjuntamente con Lyndon. Estas huestes ideológicas y políticas, lo que han destinado de los impuestos del pueblo, porque ningún presidente, ningún gobernante, ningún partido político saca dinero de su bolsillo para hacer todo ello. Construyeron huestes ideológicas o feudos políticos con el dinero del pueblo para satisfacer esos respaldos, entre comillas, lo que tú dices, el 30%, de forma consciente, no creo, sino que son feudos políticos que el pueblo financia económicamente el que estén nutridos estos feudos políticos. Entonces, Pablo, allí hay una gran, a lo mejor, visualización de este problema que tenemos en la parte de la actividad política del pueblo ecuatoriano para las estructuras de gobernabilidad. Pero es algo interesante lo que tú acabas de manifestar. Las campañas políticas ahora se han convertido en las escuelas de la formación política de un pueblo, y las campañas políticas no son lo más solvente en el criterio y opinión y pensamiento político de un pueblo, Pablo. A ver, si tú eres periodista, tú pasas en esto todos los días. Si Claro. tú analizas el contexto político a través de redes, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, o sea, no hay un milímetro, si lo podríamos decir así, de nivel político. O sea, no hay. Ofensas, insultos, chisme, hurgonea la vida del candidato. Voy a reiterar. Incluso hasta mentir, porque Otto Sonnenhosner dijo en un medio de comunicación, la señora mintió sobre los 3.000 millones de inseguridad que a él le causó sorpresa. O sea, una candidata sobre temas de Estado falseó la verdad sobre un tema de seguridad del Estado. A ver, pero ahí hay una postura clara. ¿A qué obedece mentir delante de un micrófono o mentir o sentado en la televisión o en los medios o en las redes? Ahí sí, ignorancia del pueblo. Y aquel Claro. nepotismo.
Y al importismo, porque perdóname que te diga algo, tú conversa con políticos que los hemos visto todos los días. ¿Yo qué voy a leer la prensa corrupta? No, pero perdóname. O sea, vuelvo y te repito lo que ya te lo he dicho. Para yo decir que un medio de comunicación, que un informativo, que una televisión es corrupta, pues yo tengo que primero entender qué habla el contexto de los periódicos, sacar mis propias conclusiones y de ahí sí opinar y decir es corrupta. ¿Ya? Yo sé que hay prensa amarilla, nadie lo puede negar. Nadie. Exacto, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero incluso te digo una cosa, si medimos los niveles de la prensa, cogemos el Comercio, el Extra, el Universo, etcétera, etcétera. Yo cojo 8 periódicos diarios. La gente cree que uno abre el periódico y se pone a leerlo a todito el periódico desde el principio hasta el final. No, hay cosas que no son trascendentes. Claro. Tú lees 3, 4 páginas al principio y todavía escoges las mejores noticias para ver si en realidad tienen buenos argumentos. E incluso coges el Extra para ver hasta qué barbaridad habla. Pero a la final, ¿qué terminas? Después de que tú tienes una idea clara, ¿qué terminas diciendo? No, este periódico definitivamente no sirve. ¿Ya? Cojo los otros. ¿Pero por qué lo leo? ¿Pero por qué lo lees? Te van a decir. Lo leo porque necesito saber qué piensa la masa. Claro, afianzar lo que tú quieres saber de esa Entonces, a eso me novedad. voy. O sea, atreverse a decir algo en un medio de comunicación sin tener la más mínima idea de lo que dice, voy a decir lo que dijo Milei. Definitivamente nacieron ya con la mente retorcida. Porque para atreverse a decir algo y querer convencer a la gente, o sea, ¿qué pensarán? ¿Que hay gente que no leemos, que hay gente que no estudiamos, que hay gente que no vemos? Ahí está. Todo lo mal todas las estupideces que han venido diciendo, les ha costado caro. Claro. O sea, son orgánicos en la forma de pensar y de receptar el ordenamiento propagandístico planificado para poder, a lo mejor, incidir en ese ciudadano, pero a través de ese mensajero. Pero verás, ya nada debe de sorprenderte. Si solo de ver quién dirige el CNE, ya, o sea, nos da una clara idea de lo que sucede. Recién vi una entrevista con la señora Tamaín. Y le dijo que, o sea, si haber gastado $2,5 millones en una campaña que no tuvo los resultados esperados, o sea, si no nos duele, si no le duele a ella como ecuatoriana, dijo que son errores que se deben de cometer y que suceden. Son errores que se deben de cometer en temas de instituciones. Por eso hice yo la separación de lo público y lo privado. En lo privado, esos errores se cometen, pero alguien los paga. Hasta y luego. Los paga quien lo ejecutó. Hasta luego, sencillito, claro. Sencillito. Es que a eso me voy, o sea, la burocracia hasta hace unos 40 años podría, un poquito menos, hace unos 30 años, podríamos decir que todavía se revestía de cierta honorabilidad. ¿Ya? Del funcionario hacia la institución. Del funcionario, incluso para poder ingresar. Claro. Yo sé que, me imagino que desde que nos hicimos república, porque es una parte que no he estudiado, me imagino que tiene que haber habido palanqueos. Me imagino, porque toda la vida esto ha sido parte de nuestro desarrollo social. Toda la vida, por eso tuvimos un presidente venezolano que a través de ese palanqueo logró captar la presidencia por 2 ocasiones. Ya. Entonces yo lo que te voy a decir es lo siguiente, pero en los últimos 30 años los entes burocráticos han sido puestos a dedo. Incluso en la mayoría de los casos sin cumplir los requisitos mínimos para ser un funcionario público. Claro. Entonces tú tienes ahora eso. Ya. Pablo, pero yo quiero que me respondas sobre el tema de que ahora se han constituido y se han construido feudos políticos en las instituciones del Estado ecuatoriano para sostener estas dictaduras basadas en democracias de los votos de los ciudadanos. Es sencillo. Simplemente argumentar lo que tú me estás preguntando. Teníamos hasta el año 2006 300,000 burócratas. Claro. En 10 años subimos a 690,000. Más del 50%. Claro. Más del 100%. Ya. Más del 100%. Más del 100%. Ahora, perfecto, más del 100%. Sí. Tú piénsalo.
El núcleo, cada familia ecuatoriana se compone de mínimo, según el último censo 2010, Ya. se compone de 4 miembros. Supongamos que de los 4 miembros, 2 son adultos. Estamos hablando de 690,000 por 2. Estamos hablando de 300,000 votos, 380,000 votos. 1.500.000 votos. Ponte que ponte solo que el 30% tenga diferencias adversas, pertenezca a X partido, pero el resto son fieles. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ahora voy a tomar algo que dijo Alex Kaiser. Ya. Alex Kaiser dijo, ¿por qué el temor de que toquen la institucionalidad? Porque la mayor cantidad de burócratas, si los mandan sacando de su puesto, no tienen la más mínima noción para participar en un concurso privado. Ujú. No saben, ni van a poder responder. Así de sencillo. Claro, porque la empresa privada se nutre de capacidad, de honorabilidad y de conocimiento. Mira, te voy a decir una cosa. Hay gerentes, aunque tú no me quieras creer, en empresas que ganan $1,000, 700, 800. Y un técnico de segunda en cualquier institución te gana $1,280. Claro. Entonces, ¿cómo vas a creer que tú vas a dejar ese pan? Pues imposible, imposible. Claro, pero esa torta que tú acabas de manifestar, Pablo, hablamos de 1,5 millones de votos, un feudo político construido durante estos 15 años. ¿Cuál es el porcentaje? Hablemos, a ver, el valor numérico de quienes estamos habilitados para el proceso eleccionario que se nos avecina son cerca de 9 o Casi 10 millones. 10 millones de habitantes. 1,5 millones. Estamos hablando ya de un porcentaje de esos 9 millones. Ponle que sea 1,000,000. Ya. O sea, que quiere decir que del 33% de votos que tienen seguidores, El prácticamente 10%. la tercera parte es de ellos. Ujú. Es burocracia. Aunque tú Es no lo creas, burocracia. es burocracia. Es burocracia del funcionario que está dentro de la institución que paga el contribuyente en general para nutrir estos feudos políticos. Sí. Verás, hay otra cosa que a veces, o sea, al común de la gente se le viene a la cabeza. Decir, por ejemplo, por favor, lo que voy a decir quiero que se lo tome de forma tranquila. Lazo es un inútil. Te dice la mayor cantidad de la gente. Claro. Ya. En ciertas cosas creo que está bien acertada la palabra. Pero gobernar con instituciones que no te dan ventajas es imposible. Gobernar con instituciones que están cooptadas ideológicamente y que están respondiendo o simplemente siguiendo la orden de torpedear cualquier disposición gubernamental de un poder ejecutivo. A ver, descríbeme eso. Yo simplemente estoy razonando y cuestiono a la vez. Solo voy a decir algo. O sea, caemos en error tras error. Ujú. La asamblea fue destituida a ver, si medíamos los índices para ver los niveles de aceptación del ejecutivo, del legislativo, del judicial, etcétera, ¿ya? Y por qué Guillermo Lasso tuvo los argumentos para mandar votando a la asamblea, nosotros, por simple lógica, deberíamos de haber dicho, ninguno de esos asambleístas se los vuelve a elegir. Y mira. Es que allí debe de haber una seguridad jurídica sobre el tema de la democracia participativa y representativa. Ahora me voy a ese punto. Las leyes se las arreglan para ellos. Ujú. O sea, yo te hago una pregunta. Si tú le debes al municipio de Loja, si tú le debes al seguro, ¿ya? ¿Qué te hace el municipio y el seguro? Te coactiva, ¿no es cierto? Claro. Si tú no arreglas el problema de la coactiva, te quita el derecho de salida del país, te embarga incluso. No sé si todavía seguirá eso, porque antes hasta te embargaban. No, eso me hicieron Ya. hace poco. Ya. Te retiene las cuentas, no te bloquean. Por $10 bloquean cuentas. Ya. Yo te hago una pregunta, o sea, como te digo, no tiene, o sea, hasta a mí no llega a mi cabeza, Jorge Glass está acusado. Ujú. O
sea, yo no, perdóname, yo no puedo sentar 16 abogados a que me estén defendiendo y soy pobre. O sea, ¿qué es lo que pasa con la justicia? La justicia es para el que tiene dinero y no para el que no lo tiene. El que no lo tiene va a pagar. Ya. Entonces, Con los barrotes. yo le digo, yo siempre voy a decir una cuestión, o sea, el fin institucional de la institucionalidad no cumple su rol, no cumple su rol. Aquí la institución como te digo, nos coarta libertades, nos coarta derechos a través de ordenanzas, Claro. o a través de normativas legales. Tú dijiste algo antes de iniciar el programa y claro, y eso siempre ha estado en la mente personal de quienes integramos esta gran alianza de medios de comunicación. El Estado prácticamente es, claro, es un tribunal de inquisición, pero a la vez es el principal gestor y promotor de la esclavitud. Max Weber lo dijo. Claro. Y es esclavitud económica y esclavitud mental. Porque acuérdate que la ley de comunicación eso era, esclavizar mentalmente al pueblo ecuatoriano a que piensen una sola idea de quién la estaba pregonando y que muchas veces esas ideas no eran buenas. Es similar como lo que dice esta señora de que el Ecuador está peor que Venezuela y es totalmente equivocado. Aquí tenemos la posibilidad de que a través del dólar podamos sostener las economías más incipientes económicamente. Para mí el problema radica ahí sí hay un nivel de ignorancia tremendo. Y hay gente que la aplaude, ¿ya? Pero también hablar esas barbaridades significa no tener la más mínima noción de indicadores, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Imagínate qué van a decir en el contexto mundial. Si una candidata a la presidencia habla esas barbaridades, ¿cuál será el nivel del pueblo? Imagínate que escuchen el discurso de una candidata o de un candidato que diga, sí, me siento orgulloso por ser borrego. Y en la parte de la cosmovisión de lo que es esta especie de ganado, ¿para qué es? Para dar lana, que la puedan trasquilar constantemente y para carne. Esa es la cuestión de lo que yo tengo una definición. ¿Por qué se trasquilan los borregos? Es para sacar la lana de ellos. Bueno, pero un ciudadano, un ser humano, no puede hablar esas cosas. Sobre todo en el nivel que está ella. Exactamente. Sobre todo en el nivel que está ella. Porque está en una contienda electoral para gobernar un estado. Verás, en cualquier contexto, o sea, en cualquier contexto, tú te puedes ir a una sociedad desarrollada como puedes estar en una sociedad del cuarto mundo, si tú quieres hablarlo, entre las más retrasadas. O sea, lo que van a variar son los porcentajes de analfabetismo, de ignorancia y de estupidez. Porque no creas que porque Estados Unidos es una potencia también no tiene ignorancia y estupidez. No, sí tiene, y en ese momento la tiene. Sí, ya. Y lo está demostrando. Mira lo que pasó recién en Francia también. Claro. Tremendo, tremendo. O sea, las cuestiones así. Ya. Mira como, por ejemplo, solo te voy a decir, o sea, la cuestión aquí es ideológica y política. ¿Ya? Y voy a hablar algo sobre Latinoamérica. Esta cuestión fue perfectamente estructurada. Esta cuestión no es que... lo que está sucediendo en Latinoamérica no es que sucedió de la noche a la mañana. Estos son décadas. Claro. Verás, te voy a contar algo, te voy a decir algo y te voy a poner el panorama, así de lo que he leído algo de esto, después de lo que vino de la Revolución Cubana, y históricamente ha sucedido lo mismo. ¿Qué sucedió cuando ganó la Revolución Cubana? Fidel Castro junto al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos, ¿qué dijeron? Primero tenemos que deshacernos de la escoria, de lo que ellos consideraran escoria. Prostitutas, ladrones, delincuentes, escritores, curas, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente salió y ¿dónde fue? Fue a Miami. Claro. ¿Tú crees que no hizo lo mismo Chávez? Claro que sí. Ya. Ahora, ¿qué dijo? Luego de que pasó
la Revolución Cubana, vino el bloqueo y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y Cuba se sentía tan sólida por el apoyo que recibía de la Unión Soviética, dijo, definitivamente a través de las armas ya no vamos a ganar la revolución. Entonces hagamos una revolución ideológica, metámonos en la educación. Y mira, el puño intelectual latinoamericano manejó la educación, y te lo voy a decir, uno de los escritores que yo más admiro, que es Benjamín Carrión, fue un socialista empedernido y estuvo metido en la educación. Y empezaron a cambiar el modelo educativo. Comenzaron a adoctrinar al pueblo. A cambiar el modelo educativo y a generar, como te digo, mentes, como yo les digo, mentes borrosas y claras, que no tenían nada. Ya no había educación en donde el estudiante nacía con una percepción crítica de la realidad. Ahora mira lo que tienes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Las cosas las vamos a ganar así, y ahí vemos los efectos. Ahorita estos señores, estos torpes señores, ganan las elecciones por voto popular. Claro. Pero ¿Ya? acuérdate que en este proceso eleccionario, creo que no les funcionó tanto el adoctrinamiento, porque hubo una tecnología que que está liberada y que no puede ser controlada por leyes y argumentos constitucionales de un Estado. Ese es el problema que tienen con el tema de la Internet. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. 1970 hasta hablemos 1990, cuando cayó el muro de Berlín. La doctrina, claro, se dieron cuenta que a través del fusil y ¿cómo es lo que decían del Che Guevara? El fusil y la mochila y dame un joven y haremos la revolución más grande. Y resulta que fueron los grandes, a lo mejor, destructores de la humanidad, porque las informaciones que provienen ya de investigaciones es algo alarmante lo que ha sido la actividad de ellos. Entonces, desde esa época, hablemos, la parte cultural jugó un papel importante en el adoctrinamiento de las masas o de los pueblos en Latinoamérica, Pablo. Totalmente. Te sigo insistiendo. Pero también debemos de cargarle gran culpa a los núcleos de poder económico. Porque la derecha no ha sido tampoco ¿cómo te digo?, un estamento político favorable al desarrollo de Latinoamérica. No ha sido la monedita de oro. No ha sido verás, en el Ecuador, en el año de 1920, 100 familias manejaban la economía ecuatoriana. Ahora son, creo que alrededor de 19, 20 familias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder económico se ha concentrado en menos manos, pero ha aumentado los grupos más pobres. Ahora, tampoco estoy de acuerdo de que o sea, se haga esta separación social de que porque son pobres hay que darles las cosas fáciles. No. Yo no creo en la equidad social, ni tampoco creo en la redistribución de la riqueza. Por mano política. Yo no creo, porque hay cosas que son muy ciertas, sino que a veces no las vemos desde un contexto claro. O sea, no puedes darle a alguien quitándole a otros. ¿No es cierto? Eso no es así. Para mí el posicionamiento de los políticos es claro. Somos un país que tiene alrededor de 45 impuestos. Somos un país que coge dinero coge impuestos por los remesas que manda la gente que está afuera. Somos un país que tiene riqueza minera, riqueza petrolera. Somos un país que genera dinero por todos lados. O sea, tenemos la capacidad, nuestros políticos tienen la capacidad económica para poder hacer desarrollo en el país. Pero ¿cuánto se nos va en corrupción? ¿Cuánto se nos va en trámites torpes? Entonces, ¿por qué no nos desarrollamos? Porque primero, antes de tú hacer un contrato que beneficie o un plan que beneficie a la sociedad, ¿en qué estás pensando? ¿Cuánto me va a quedar de esto? Claro. Y aquí te pregunto algo, Pablo. ¿Por qué el Estado se maneja en la doctrina de la pobreza? Y te lo voy a explicar y te lo cuestiono. ¿Por qué digo ello? ¿Por qué el Estado se maneja en la doctrina de la pobreza? Porque cada gobernante, ¿qué es lo que quiere? Construir más pobres para tener estos feudos políticos
dentro del poder institucional para que financie el pueblo ecuatoriano a través de su esfuerzo y trabajo, nutriéndolo con recursos económicos. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, en el municipio de Loja, cuando dicen, ya va a entrar tal persona a trabajar en el municipio de Loja, o sea, le digo, el municipio de Loja es el gran gestor de pobres en el planeta y en el territorio cantonal, porque no le permite crear, inventar, arriesgar para poder ser próspero en otras actividades, porque el funcionario público no es que está también todo económicamente bien solvente, hay también necesidades, porque el salario mínimo es prácticamente una restricción a no progresar. A ver, voy a decir algo. Nunca voy a creer en el salario mínimo. No voy a creer en eso porque para mí eso es ponerle un límite a la iniciativa. Claro, al espíritu de ¿Sí? batallar. Para mí el trabajo debería ser por horas, remunerado por horas. Ahora, de que tenemos que mejorar nuestra forma de cómo estimar cuánto debe rendir una persona por horas, también debemos de hacerlo. Claro. Porque yo lo vuelvo a repetir, o sea, las 8 horas laborables son 8 horas. 8 horas que marca el reloj, O sea, pero en producción a lo mejor es 30 minutos. ya, o sea, a eso me voy, o sea, que también cuál es la posición que tenemos como ciudadano frente a las responsabilidades. Entonces, exigimos derechos, pero no sabemos que detrás de los derechos también hay responsabilidades, Claro. ¿cierto? Ya. Ahora, lo que yo voy a decir es lo siguiente, o sea, la cuestión burocrática, o sea, perdóname, no en Ecuador, en Latinoamérica, es tan torpe que en vez de generar, o sea, bienestar social, lo entorpece. Ujú. A ver, Pero por mantener estos feudos. sí, o sea, verás, ya incluso no me gustaría hablar mucho ¿cómo te digo? De la burocracia, porque la burocracia, ya mi posición es muy clara. La burocracia es ¿cómo te digo? Es el representante de la torpeza a nivel institucional. Le quita desarrollo a los pueblos. Claro. Mira, te voy a decir una cosa, o sea, vamos un poquito a la campaña para ser alcalde. Perfecto. Sí. Mira, todo lo que se sentaron, todo lo que dijeron, todo lo que ofrecieron, pero por ejemplo, si tú te sentabas y analizabas fríamente la cuestión, tú decías, un municipio que se absorbe el 82% del presupuesto, ¿qué va a hacer con 18%? Entonces, si yo me pongo a ver 100 días de trabajo, están arreglando parquecitos, están yéndose a limpiezas barriales, o sea, a lo mejor están planificando, a lo mejor están planificando cómo empezar a trabajar desde el 101 día para adelante. O tal vez, voy a justificar algo, tal vez como los presupuestos ya estaban establecidos y por ejemplo también en el municipio se vio cosas bárbaras en cuanto al presupuesto y en cuanto a cosas que se habían dado por la anterior administración, a lo mejor limitó lo que podría hacer el nuevo alcalde. O sea, no lo voy a juzgar todavía. Pero lo que sí voy a decir es lo siguiente, o sea, así yo no esté haciendo algo, por lo menos tengo que estar planificando o elaborando proyectos para mostrarle a la ciudadanía y decirle, bueno, este es mi esquema para el año 2024. Ya. Esto es lo que voy a hacer, Claro. de acuerdo a mi realidad. Ya, perfecto. Pero bueno, tú entraste y topaste ya el mito de los 100 días. Topemos el mito de los 100 días. ¿Por qué hay que darles ese tiempo de 100 días? Y te lo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que soportar ese atropello a los derechos de los ciudadanos y también a la perspectiva de desarrollo de un territorio cantonal o provincial o nacional sobre el tema de los 100 días? Allí hay un mito, allí hay a lo mejor una mentira bien estructurada políticamente. Bueno, en algo en lo que no estoy de acuerdo es que un gobierno no debe de empezar, de cualquier tamaño o naturaleza que sea, no puede empezar a intermedios del año. En eso no estoy de acuerdo. Ya. Para mí el cambio de gobierno debería empezar con el 1 de enero del año que viene, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque imagínate, tú en 5 meses, en la anterior gestión puede hacer del presupuesto lo que le dé la gana, o sea, puede festinárselo como sucedió, ¿ya? ¿Y qué le deja haciendo al que viene? Un daño tremendo. Lo deja en obsoletas. Ya. Pero te voy a decir una cosa, verás. Me voy a esto. Esta es una realidad. Ahora vamos a hablar solo de Ecuador en concreto. ¿Cómo puede ser posible que a una universidad le diga el CENESID, te voy a ir a evaluar, y le avise con 3 meses de anticipación? Entonces ahí están los 100 días. Claro. Tú eres director de una institución X y te dicen, te vamos a ir a auditar antes de 3 meses. O sea, ya te están avisando. Entonces, que la policía lo llame al ladrón y le diga, ¿sabes qué? Mañana te vamos a ir a coger. Saca la visa y se va. Es que lo que pasa es que hay una cuestión. Ahora mira, a esto me voy. ¿Cómo se protegen institucionalmente? Porque saben que son incapaces, ¿no es cierto? Y te voy a decir algo, y no deberían de estar en ese plano. ¿Por qué? Porque si el gobierno central asigna presupuestos para esa institución, ¿qué significa? Que ellos con ese presupuesto manejan los recursos necesarios, la tecnología necesaria, los archivos tienen que estar en orden, ¿no es cierto? Se tienen que cumplir las funciones al pie de la letra, entonces vos no tienes que tener miedo de nada. Exacto. Ya, te comento, por casualidades de la vida hice una pasantía en Atún Isabel. Ya. ¿Ya? Y estaba, recuerdo, metido en el laboratorio. Estaba haciendo análisis. Ajá. Cuando empezó una carrera de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces, pues tú sorprendido en ver una empresa de ese tamaño, te quedas sorprendido, y me acerqué donde el que era mi jefe y le dije, doctor, discúlpeme, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente está desesperada? Porque mire, me dice, ni siquiera nos avisan. Y están los auditores de la Comunidad Internacional Europea para venirnos a auditar si cumplimos con los parámetros de salubridad, de higiene, de normativa y de todo, sin avisar. O sea, tú te sorprendiste porque comenzó el correteo. Claro, porque... Porque si está todo bien, no hay para qué correr. No, pero ¿qué significa? O sea, significa que no te avisan, o sea, llegan y lo hacen. Pero es que esa es la forma de saber que todo camina correctamente. Por eso, entonces, para mí, Contraloría, para mí, cualquier organismo que sea de control, no debe de avisarle a una institución cuando va a llegar. ¿Por qué le tiene que avisar? Pero tú me estás poniendo en una perspectiva muy, muy certera. O sea, los 100 días se convirtieron en el soporte también de aspectos de corrupción dentro de las instituciones. A ver, somos panas. Ya. Somos panas. Entonces, primero tenemos que taparnos. Ojalá con la misma cobija, no. Bueno, lo que yo te digo es una cuestión, o sea, para mí un político correcto debería de llegar a la institución y lo primero que debería de pedir es una auditoría. Claro. Debería de ser así. Uh-huh. Y solucionado el asunto, incluso, ¿sabes para qué? Para deslindar responsabilidades frente a actos cometidos por la anterior. Exacto. Ya. Entonces tú estás borrando allí el ideal de los 100 días de gobernabilidad. Sí. Entonces, eso es lo que no van a hacer. ¿Por qué? Porque somos panas. Por eso te dije, ojalá no nos cobije la misma cobija. Entre panas, no, pero es que los políticos ya me meto yo ahí en la cobijada. Los políticos se tapan con la misma cobija. ¿Qué es lo que pasa aquí, compañero Pablo? Los políticos se tapan con la misma cobija. Yo voy a insistir en algo. Las famosas rencillas que tienen, porque, a ver, vamos desde el contexto macro al contexto pequeño. Una asamblea es igualito a un consejo cantonal. Exacto. No hay nada de diferencia. Es lo mismo. Nada diferente. Entonces es tan sencillo. Yo creo que estos señores se reúnen una noche, como nosotros, como gracias a Lyndon que nos invitó un cafecito, por supuesto ellos se sirven Johnny, ¿no? Entonces se pegan la copita de Johnny y ya medios entucaditos el uno le dice al otro, verás, vos tienes que portarte así, vos así, y así los tenemos convencidos a estos cojudos. Porque después velos tú, andan abrazándose, andan dándose besos. Míralo a Loor, salió diciendo que él nunca en su vida se ha reunido con la guinaga. Y estaban dándose hasta muchitas. La política es así, o sea, decirme, imagínate, ya no tengo ni la edad para convencerme de que no se cobijan en la misma toalla.
Fíjate qué tan inocente he sido que te pregunto hasta eso. No, pero hay una situación, Pablo. Claro, a mí me llama y me llamó siempre la atención la mayor justificación. Después de 100 días vamos a dar ruedas de prensa para dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, cómo recibimos la institución. Y eso es el peor error del pueblo, de no exigir que el primer día comiencen a trabajar en función del cantón y del pueblo. ¿Por qué? Porque si tú te presentas a un proceso eleccionario para ser alcalde del Cantón Loja, de antemano se sobreentiende que tú ya tienes un conocimiento vasto de la institución a la que quieres gobernar. Sabes de los problemas que acarrea dicha institución, sabes de la ineficiencia del poder institucional, tanto de funcionarios como de trabajadores. Y no es que estamos atacando a ese nivel profesional, porque también hay signos que arrojan de que hay un problema allí de orden moral y ético. ¿Sabes cómo están las cuentas del banco, del municipio en el contexto de recaudación y de cartera vencida, y también de los recursos económicos y de las inversiones que está ejecutando el gobierno local? Entonces, Pablo, un candidato que gana una alcaldía, resulta que no es que está improvisado, tiene que tener toda esa información, como tú dijiste, antes de entrar al municipio, notifican a la Contraloría sobre estos temas. Verás, voy a atreverme a decir algo que no entiendo mucho del ámbito jurídico, ¿no? Uh-huh. Pero las cuestiones deberían ser claras. Hay segunda vuelta para elegir presidente, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Y las cosas son sencillas. Incluso para mí el periodo entre la primera vuelta y la segunda vuelta debería ser rápido. No deberíamos de estar con tantos asuntos. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos un tiempo prudente, empiezan los amarres. ¿Ya? La izquierda se alía con la derecha con el socialismo, y así sucesivamente, y a la final el champú, y a la final con la toalla verde se limpian toditos, y a la final la toalla se hace amarilla. Claro. Así de sencillo. O negra. O negra, pero yo creo que más tiende a negra, y amarilla es porque se descolore de todo lo que va limpiando. Yo decía negra por a lo mejor estas... Ya estamos siendo un poco sarcásticos. Pero verás, uh-huh. Considero que yo debería de haber un tiempo prudente, más o menos, ahí deberían de estar los 100 días. Y debería ser obligación de los dos candidatos a la presidencia exigirle al órgano de control, en este caso Contraloría, auditoría de los estamentos del Estado. Claro. Lo mismo debería de suceder en el municipio. Perdóname, yo voy a seguir haciendo... Lo que dice el Lino me parece pertinente. Los 100 días, pero retroactivos. Previos a asumir el poder. Exactamente. Ya. Ahora, lo mismo debería de suceder en un gobierno seccional. Muy bien. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, Pavel Muñoz creo que ganó, si no me equivoco, con el 19%. Que no tiene legitimidad. Ese no representa a Quito. Claro. Y es la historia de los alcaldes. Sí. Y el Bailón creo que llegó al 29%. No representa. El actual llegó al 31%. Personalmente a mí no me representa. Uh-huh. Ya. Entonces, debería de ser. Muy bien, salen 8 candidatos, van a la primera contienda. Muy bien, quedaron 2. Y en la segunda vuelta electoral se define. Y ahí tienen los 3 meses para que claro. automáticamente y por derecho exijan la auditoría al municipio para que todo quede saneado. Cuando él entre, los dos van a tener los documentos. Miren, este municipio está así, asado, tostado y cocinado. Entonces, nosotros consideramos pertinente que se debe de tomar estas acciones. Aunque, perdóname, nuestro actual burgomaestre ya tiene conocimiento porque ya fue parte del municipio. No, y aparte de ello, lo que dices tú, por ejemplo, como dice Lindo, 3 meses, retroactivo el asunto. Los 100 días, retroactivo, no hacia adelante, porque esa costumbre tenemos que borrarla. El alcalde que se posesiona el día de hoy tiene que gobernar desde el día de hoy y explicarle al pueblo desde el día de hoy qué es lo que encuentra sobre un gobierno, porque él ya está inteligenciado no solamente 3 meses anterior, sino a lo mejor 1 o 2 años atrás, en conocer, o los 4 años de campaña electoral. ¿Por qué todo ello? Porque la Contraloría te dice en la partecita final recomendaciones
Se recomienda al nuevo alcalde, por favor, auditar tal jefatura departamental porque sospechamos algo oscuro. Y si tú no obedeces esa recomendación, entras en causal de destitución. Lo que dice Lindo en el contrato de Simar en compras públicas. Denunció el señor alcalde actual cuando estaba de candidato. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de la Contraloría? Porque se posesionó el primer día, debió de haber dicho, este contrato tiene estos problemas o tiene estas fortalezas. Pero no lo dice. Esperan más de 100 días. Entonces, los 100 días, el mito de los 100 días se está constituyendo en un aspecto de corrupción justificada en el manejo del gobierno y de los recursos del pueblo. Voy a repetir lo que te dije. Están tapándose entre panas. Es sencillo, o sea, para mí es tan sencillo, o sea, ¿cómo te digo? Mira, por ejemplo, salieron haciendo una denuncia de la anterior alcaldesa, de que ha habido un contrato X y de repente desapareció la alcaldesa. No sabemos, ¿no es cierto? El hijo de la alcaldesa salió hablando por la emisora y lo culpó de algo al concejal que denunció. ¿Y en qué quedó el asunto? En nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a acudir a una frase popular, folclórica. Todos tienen rabo de paja. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo que nosotros queremos algo si son panas? Son panas. Por ahí me tomé la molestia de ver los asesores del señor alcalde. Ya. Algunos son los mismos concejales que hubieron, que no deslumbraron en nada. O sea, ¿cómo una persona que no ha deslumbrado en algo puede ser asesor de alguien? Sale el periodista Cuesta denunciando por qué Juan Manuel Puig no puede ser contralor. Y mira, al siguiente día toma un micrófono y le dice que es homosexual. Y la gente lo aplaude. Y perdóname, pero yo creo que de los pillos, más pillos que ha habido en el país es Juan Manuel Puig. Claro, se lo nota. En todos los aspectos, ¿ya? Y está demostrado y se vuelve a demostrar. Todo el mundo dice que Lazo es el gran culpable del feriado bancario, pero nadie se acuerda de Juan Manuel Puig o de Pedro Delgado. Claro. Entonces, siempre voy a decir algo, prohibido olvidar la historia. El que no lee la historia vuelve a cometer los mismos errores. Loja, como ciudad, y lo voy a repetir y como provincia, en los últimos 40 años no ha crecido. Me pueden decir maravillas, me pueden decir que Loja tiene bonitas veredas, que Loja se la ve bonita con el plan Regenerar. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuánto nos está costando el plan Regenerar a los lojanos? Eso le cuesta al bolsillo del contribuyente, del ciudadano en general. Ahora no le cuesta al municipio. Ahora yo te digo algo. Y les voy a hacer una pregunta a ti, a Lindo y a la ciudadanía. O sea, ¿cuál fue el argumento? Regenerar hicieron en la ciudad de Napo. Pusieron el metro en Quito. Pusieron el tranvía en Cuenca. Y todo les financió el gobierno. ¿Y por qué Loja no tuvo esa capacidad para hacer gestión y pedir que el gobierno pague eso? Porque incluso te digo que teníamos más derecho que Quito, más derecho que Cuenca. ¿Sabes por qué? Porque somos una provincia fronteriza. Porque y olvidada. Claro, lidiamos con un conflicto no declarado y esas son las consecuencias. Pero ¿sabes qué? Te respondo esa inquietud. Como dice Lindo, la coima. Pero le digo por qué, Pablo. El contrato de Regenerar. No sabemos cuánto verdaderamente va a costar regenerar al contribuyente. Yo le calculo entre unos 200, 300 millones de dólares. Ya en la masa global de los billetes. Porque el crédito a la corporación es una cosa, pero lo que cobran las cartas con el COTAD del municipio es otra cosa. Pero aquí viene la cuestión que dice el Lindo.
y me parece interesante consultártela. ¿Por qué dijeron que el gobierno no puede hacerse cargo de esta deuda? Porque no puede el gobierno. Así lo sostuvieron algunos funcionarios municipales. Porque a mí me llamó la atención que digan ellos como gobernantes que el gobierno no puede. Yo digo, o son incapaces de poderle decir a un presidente, asuma por derecho lo que le corresponde a Loja para restablecer la dignidad política y económica de este territorio cantonal. Entonces, Lindon me hace caer en cuenta, ¿no crees que allá hay un problemita? El problemita es que si paga el Estado ecuatoriano, asume esa deuda, se le fueron las coimas y los contratitos y los sobreprecios a los que están ejecutando esta obra. Entonces el gobierno les va a decir, denme la factura de estos materiales. A ver, hay provincias que somos el traspatio del Ecuador. Esmeraldas, Tulcán, Tulcán, Loja, Zamora, somos el traspatio. Es sencillo. Y peor, si tú lo anexas, sí. además de ser el traspatio, no tenemos representantes políticos. Sí, no tenemos. sí, es muy cierto. No Pero tenemos. te voy a decir una situación, Pablo. Yo como lojano, yo no considero que políticamente sí, pero no. Yo creo que como ciudadanos debemos de reaccionar. A ver. Y decirles a estos políticos, Loja no es el patio trasero de nadie. Loja es la potencia que tiene que ser, pero con el esfuerzo de nosotros y mandando, como dice mi ley, esta casta política, mandándola al sitio donde debe de estar, Verás, para que no estorbe. Te comento respecto a lo que tú me dices. Tenemos, como todos los lojanos o todos los ciudadanos, tenemos el famoso WhatsApp de los compañeros de escuela. Claro. Ya. Una de las ventajas que los años te enseñan a ser más respetuoso, o sea, si opinas con cierta mesura para no ofender susceptibilidad. Entonces, justo se dio el tema de lo de Loja, y estábamos conversando, y pasó lo que tú me dices, no somos el patio trasero de nadie. Entonces yo dije, la castellana ya no es castellana, ni culta. Claro. Y salió un compañero mostrándome un afiche, Loja es la ciudad más culta del Ecuador, porque en primer lugar estaba Villavicencio, en segundo lugar estaba Novoa, y en tercer lugar estaba La Luisa, que había sacado alrededor de 18,000 votos, creo. Ya. Entonces, bueno, me quedé callado porque dije, en realidad, el voto creo que ha sido más sesudo. Oh, sorpresa, la asambleísta gana con 42,000 votos. O sea, de verdad, en realidad somos cultos. Bueno, te contesto algo. Yo hace poco leía una información, estaba en las redes, de que una asambleísta del oriente ecuatoriano, no recuerdo exactamente la provincia, se sintió afectada, se paró y exigió un reconteo de votos. En la provincia de Morona, Santiago, creo. Sí. Exigió el reconteo de votos. Resulta que ella ganadora. tiene la mayoría y los que estaban con la mayoría, supuestamente el primer puesto, tenían el 2%. Sí lo vi. Es que a lo mejor por allí algo ocurre de eso. Pero sí te das cuenta la necesidad de leer la prensa corrupta y de ver, o sea, de comprender las cosas. ¿Por qué? Porque el momento en que tú analizas las cosas y dejas de decir prensa corrupta, te das cuenta que las cosas no son como son. Tú me estás diciendo algo que es cierto. La comunicación tiene grandes problemas en el Ecuador el día de hoy. Sí, y la comunicación... Hay periodistas de Estado y periodistas de propaganda. Eso está funcionando y está operando las 24 horas en todo el territorio. Son mediáticos, verdaderamente, sí. Mediáticos. Tienen un ecosistema de comunicación que lo activan y lo están utilizando como fuerza de ataque y de choque. Eso no hay que desconocer. Gracias. Ahora, por ejemplo, me dicen, ha pagado 24 cuotas a un costo mensual de $65 que da un total de 1,560, multiplicando solo el rubro por 57,000 predios, da más de 88 millones de dólares. Es decir, ya está solventado el pago del costo regenerar total, el costo total de regenerar, que es de 70 millones de dólares. A ver, pero verás,
hay que entender algo. El Plan General, ya desde cuando lo lanzó el burgomaestre, el alcalde José Bolívar Castillo, ya costaba 96 millones de dólares. Ya costaba. Incluso, si tú te acuerdas, porque hay que ser muy observadores. Ya, costaba mentalmente, pero en el No. contrato, ¿cuánto dices? Ya, pero espérate. Tú te ibas al Estadio Federativo de Loja y ahí había un letrerazo que decía el Plan General, 96 millones de dólares. Estaba ahí, estaba ahí. Ya. Hasta ahora entiendo que ya van que ha costado 164 millones de dólares. Ahora, dentro del Plan Regenerar, hay personas que pagan, creo que la mínima cuota es 38 dólares mensuales. Ya. Tenemos que pagarlas obligatoriamente durante 8 años. Claro. Ya. Ahora, así como hay personas que pagan 38 dólares, hay personas que pagan 250, 300, 400 y hasta 500 dólares mensuales. ¿Ya? Ahora, verás que las casas de mayor plusvalía, ¿dónde están centradas? En el casco, donde está Central. Entonces, ahora, ¿tú crees que una casa que está valorada en 500 mil dólares, en 600 mil dólares, porque en el centro es casi imposible que tú no hayas casas de esos precios, ¿sí? ¿Están pagando 38 dólares? No. Ya. Claro. Ya. Es que a eso me voy. Ya. Es por el frente. Ya, es por la capacidad que abarca tu casa. Claro. Ya. ¿Ya te imaginas cuánto estamos pagando nosotros? No, Ya. es algo poquito. Entonces, ya. Es Ahora algo verás, poquito, entre comillas. quiero que entiendas algo. Verás, te voy a decir una cosa. Vino el Plan Regenerar y con eso vino el cambio de todo. Tomas de agua, medidores de luz, todo. Voy a decir algo noble de la empresa eléctrica. Ya. Por lo menos los medidores siguieron costando 36 dólares, por lo menos. Pero mira, en el centro comercial de nosotros, los medidores, cada medidor de agua nos costó 360 dólares. En la casa donde vivo, el medidor de agua costó 126 dólares. Y a 2 cuadras de mi casa, el medidor le costó a mi hermana 36. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, me vienen a decir que a lo mejor usted vive en el centro, usted tiene que pagar más. No, señor, yo ya pago más. Porque si tú mides cuánto pago yo de agua frente al que está en las áreas que salen del Plan General, no hay ni punto de comparación. Pero por eso fue la lucha y por eso es lo que a lo mejor no quieren que el Estado se haga cargo de este problema. ¿Por qué? El medidor que tú haces referencia, que de hecho yo también pagué porque ya me estaban, porque ni siquiera recibían Regenerar, ya estaba allí el valor. Y cuando lo reciben Regenerar, al otro día, juicio de coactivas porque no he pagado la cometida de Regenerar. Una cometida carísima cuando el tubo ni siquiera 10 dólares en materiales se gastaba. Pero viene una situación allí, Pablo. Espérate un minuto, sí, te digo una cosa importantísima para que tú sepas. Yo soy, como tú sabes, ingeniero acuacultor. Claro que sí. Y yo hago hidráulica, todo. Entonces yo sé cuánto cuesta un tubo. Yo sé cuánto cuesta un tubo y yo sé qué materiales pusieron en el Plan Regenerar. ¿Pusieron de los buenos o de los malos? De los mejores. No, pero diles, porque no nos ven los ciudadanos en este momento, los que escuchan. ¿Ya? De los mejores, pero entrecomillados. Entre comillas. Y subrayados el Sí, tubo. ya. Entonces yo me voy a lo siguiente, o sea, para mí el negociado es el problema. El negociado es el problema. Entonces, Perfecto. voy a seguir insistiendo en algo. El político, y perdóname, toditos en la actualidad, si hay uno que saque la cabeza, perdóname, hasta me le arrodillo y le digo, usted es digno de que me arrodille ante usted. Pero toditos no ven los intereses del pueblo, ven sus intereses particulares y los intereses del grupo al que representan. Ahora, tomemos un poquito una cuestión. Yo sigo diciendo, o sea, Daniel Noboa viene con una nueva perspectiva, pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? De ver quiénes están dirigiendo la campaña. Aquí en Loja y en otras provincias. O sea, aquí en Loja lo mismo de lo mismo. O sea, y no sé, los lojanos, a veces digo, mejor no voy a decir, ¿somos pendejos o nos hacemos los pendejos? O sea, no sé qué es lo que nos pasa. Permitimos, callados, y lo peor de todo, que históricamente hemos sido una provincia rebelde. Claro. Pero ahora ya no tenemos esa rebeldía, permitimos todo ello. Sí, porque mira, somos apacibles frente a lo que sucede en el Cabildo.
Nos quedamos callados cuando nos quitaron lo de las... lo que me invitaste tú a conversar, se me fue de la cabeza ahorita, para hacer las zonas francas. Nos quedamos callados. Nadie reclamó. Suceden cosas y nos quedamos callados, no pasa nada. Claro, por ejemplo, en Regenerar. Claro, le quitaron a la Virgen del Cisne el patrimonio de turismo a nivel nacional. Una sola persona, el título. Y los lojanos, como provincia, no le pudimos decir a ese señor, bueno, pues tú eres idealista, ideológico del socialismo, es tu problema, pero tienes derecho a componerte, pero no vengas a fastidiar a la provincia de Loja. Pero aprobaron el día del bizcocho. Claro, pero yo quiero llegar a algo. En Regenerar nos dijeron, vamos a hacer una ordenanza para cobrar, regenerar los valores reales. Pero ¿qué resulta? Que a lo mejor ese marco de corrupción existente, dijeron, no, pues allí vamos a perder la millonada de dólares que podemos tener nosotros. Bauticémosla con el bendito COTAD para que se incremente el valor. El COTAD es el código que genera y permite la corrupción sobre la construcción y edificación de obras en una ciudad. Y eso no es mentira. Todo está en el contexto del COTAD, que todo lo encarece. ¿Cuántos años no hemos visto una obra en Loja? Una obra grande. Dime tú, ¿cuántos años? ¿Alguien ya ha propuesto qué se va a hacer con nuestro terminal terrestre? ¿Alguien ha propuesto cómo vamos a solucionar el problema del tránsito en Loja? Aquí, por ejemplo, oigo maravillas. Yo no soy experto en tránsito, pero por iniciativa, solo por iniciativa, o sea, nos quieren poner pico y placa. Para mí esa no es la solución. La solución al tránsito no es eso. O sea, los ríos nuestros son unas verdaderas cloacas y ya nos van a empezar a cobrar la planta de tratamiento de aguas, porque eso también tenemos que pagar. Exacto, todo el mundo tiene que pagar ello. ¿Ya? Y estamos calladitos y no sabemos que ya mismo nos empieza a caer en las facturas del municipio. Nadie dice nada. Si ya no nos están cobrando, por supuesto. Pero, por ejemplo, nadie exige. Aquí hablamos del tema de seguridad, de una seguridad ciudadana. Pero ningún ningún concejal le dice al señor alcalde, bueno, eso lo dije al señor gobernador anteriormente, ¿por qué no exige que la Contraloría entre a fiscalizar y auditar, porque no lo han hecho los señores concejales? ¿Cuál es el rubro económico que genera la ordenanza de contribución o de la tasa de 0.2 centavos de dólar al metro cúbico de agua potable para temas de seguridad? ¿Cuál es la información que dice el municipio? Ingresaron 100,000 este año. ¿Y cómo sé que son 100,000? Eso está como la tasa que pagas para el cuidado de las cuencas hídricas. ¿Sí sabías que también se paga eso? Se paga eso, pero no me he puesto... En el agua, verás, en el rubro que tú pagas por el consumo de agua, por el metro cúbico, tú también... Y te voy a decir por qué me enteré de esto. Ya. No me enteré porque haya sido de mi interés. Te voy a contar. Estaba trabajando en una estación y entró esta famosa ley del agua, ¿no? En una estación de producción de trucha. ¿Ya? Y de repente, de pagar $240 anuales por el uso del agua, ¿ya? Querían hacer pagar al dueño $12,000 anuales. Ya. Ya. Entonces me puse a investigar y a desglosar cada uno de los rubros. Y entendí. Tú has sabido pagar entre 0.0040075, 0.0060 para en los metros cúbicos que tú consumes para reforestar y cuidar las cuencas hídricas. Yo pregunto, ¿cuántos árboles se ha sembrado en Loja con ese dinero? Lo que pasa es que no exigimos, mejor dicho, no nos preocupamos de leer la carta que nos entregan de recibo. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto dinero le entró al famoso, ahí donde pagábamos el peaje en La Toma? ¿Cuánto dinero le entró al peaje? ¿Y se preocuparon en arreglar la vía? No, pero sería bueno de ir a ver las cuentas bancarias de quienes trabajaron allí. Ya.
Las arroceras de Zapotilla. Entonces, las cosas son así. Es lo mismo que sucede con el CIMER. El CIMER es un gran problema que no le quieren dar claridad. Pablo, tenemos 3 minutos. Creo que El tiempo se va volando. Sí. Lo que es necesario es meter la auditoría pública sobre temas de gobernabilidad y sobre temas de impuestos. Porque el problema está allí en los impuestos y cómo es la forma de cobrar. Entonces, ese nivel inquisidor del Estado hay que bajarle y decirle que el contribuyente es el principal dueño del Estado, no el alcalde o los señores concejales que hacen normativas a diestra y siniestra como le dan. Bueno, de paso que agradezco por haberme invitado, te voy a decir algo. El problema radica en lo siguiente, que la gente también lo ve así. ¿Ya? La gente cree que cuando un administrativo o un representante hace una obra, lo está haciendo él. No, no, no. Lo hace el contribuyente. Lo hace el contribuyente. Yo, por ejemplo, he tenido problemas con docentes de la Universidad Nacional, porque a los hijos los mandaron becados a estudiar en otros países, eran fieles a Correa. Entonces, un día le dije, no señor, Correa no lo mandó. Lo mandamos nosotros por los impuestos que pagamos. Yo los bequé a algunos de ellos. Sí, así de sencillo. Así tenemos que pensar. Entonces, si nosotros elegimos una persona para que vaya a un puesto de administración pública, es con el objetivo de que él haga bien las cosas, administre los recursos para beneficio de todos. ¿Ya? Con esto voy a decirte algo. Los ecuatorianos no queremos que nos regalen cosas. Los ecuatorianos queremos estabilidad. Los ecuatorianos queremos un salario digno. El resto lo construimos nosotros. Y así debe ser una sociedad. No esperar a que me regalen. ¿En qué creo en la equidad social? ¿En qué creo en la equidad social? Solo en 2 cosas básicas. Considero que debe de ser fundamental la educación, por lo menos hasta el bachillerato. Y el Estado debe hacerse cargo de eso. Ahora, esa educación debe de ser de acuerdo a nuestras capacidades económicas. O sea, el que no tiene verdaderamente lo tiene gratis. Pero el que va teniendo un poquito más, aunque sea aporte con un grano. Así deberíamos de ser. Eso se llama ser solidario y equitativo. Claro. Y finalizo yo con esto, Pablo. Ya. Simplemente. Por ejemplo, ¿por qué la vida privada es más eficiente que un gobernante? Cuando supuestamente el gobernante es el más ilustrado, el más pilas. Y resulta que una ama de casa lo supera a un alcalde en visión. Y te lo voy a poner. Cuando un ciudadano quiere tumbar una pared o construir un pequeño cuarto o rehabilitar el cuarto, esa persona saca su calculadora y comienza a elaborar presupuestos. Y me dice, si rehabilito, resulta que tengo un 30, un 40 o un 50% de gasto. Si paro nuevamente esta infraestructura me va a costar 20, 25% más de lo que me va a costar rehabilitar. Conjeturas, más económico me sale tumbar y construir que rehabilitar. Sí. Simara. Rehabilitaron, recapearon un eje que debía de haber sido construido desde el subsuelo hacia la superficie y era más económico para el contribuyente. Pero sin embargo lo hicieron de esa forma. ¿Para qué? Para captar, como decían antes nuestros habitantes, el vendaje de estos contratitos. Por eso dicen, yo soy el mejor alcalde porque soy constructor. Mentira, estaban tras ese porcentaje económico para llenar sus arcas personales. Hemos llegado al extremo, Pablito, que también la gente se ha vuelto conformista. La gente te dice, preferible eso a nada. Y no debería ser así. No debería ser así. ¿Ya? Entonces, yo no soy conformista. Por eso es lo que te digo, o sea, ¿qué te da luz? Te da luz estar todos los días leyendo un poco de algo, para que entiendas la dialéctica de la sociedad. Pero lamentablemente, la sociedad ahora ya no lee. Es un problema. Pero podemos comunicar. Sí. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí en Prensa Radial.
Noticias Planeta al Día y Expresión Política. Vamos, y a ustedes también, amigos, muchísimas gracias por su atención y su gentileza. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.